35 minutos ya pasaron de las 7 de la tarde. En el arranque del programa, te contábamos que Rusia tiene que compensar a los activistas argentinos de Greenpeace, ¿no? Nos habíamos olvidado de esta historia. Sí, ¿cuándo fue? Bueno, esto fue en septiembre del 2013. El buque Arctic Sunrise de Greenpeace fue detenido por guardacostas rusos mientras realizaba una protesta en el mar Ártico, intentando detener la actividad de una plataforma de la petrolera Gazprom. Los activistas fueron detenidos durante 2 meses. El proceso legal, una vez que los liberaron, continuó. Sobre ellos pesó la acusación de haber violado la ley de ese país. Me recuerdo del jodida momento. la acusación, Sí, ¿eh? sí, Una cosa sí. que te acusen en Rusia y otra cosa que te acusen, no sé qué sé. Hay países donde da la sensación de que guarda. Sí, qué miedo. Claro. No es una de esas democracias 100% transparentes la de Rusia. Pero hoy trascendió esta noticia. Vamos a hablar con Hernán Nadal, que es coordinador de las campañas del Ártico de Greenpeace. Hernán, ¿cómo te va? Horacio Cabax hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, como pasa con muchas noticias, nos quedamos con lo sucedido hace 2 años o un poquito menos, cuando los liberaron tanto a Camila como a Hernán. Pero ¿cómo continuó todo que terminó con esta compensación hacia tanto los activistas argentinos como todos los activistas, también como a Holanda, que era la nacionalidad de la embarcación donde ellos estaban? Bueno, sí, quedamos en la parte final cuando lo liberan a los activistas, porque fue un momento de celebración. Claro. y de estar todo el mundo contento, porque el mundo se movilizó para la liberación de estas 30 personas. Sí. Y gracias a la presión internacional se logró que Rusia los libere. Después de eso tardaron casi 1 año en devolver el barco, que volvió en un estado completamente destruido, pero mientras tanto seguía un proceso judicial en un tribunal internacional donde Holanda, que es el país cuya bandera es el barco nuestro, comenzó contra Rusia, y finalmente lo que salió ahora es el fallo sobre ese juicio, en donde dice, sobre todo y más allá de las compensaciones, lo que nosotros decíamos en ese momento, que el gobierno ruso había actuado ilegalmente, y el único delito que se había cometido había sido por el gobierno ruso y no por los activistas, que lo que estaban haciendo era demostrando pacíficamente nuestra oposición a la destrucción del Ártico para sacar petróleo. Nosotros habíamos comenzado ya con esta campaña en el 2012 y la primera empresa que denunciamos fue la petrolera Shell, que estaba tratando de sacar petróleo en el Ártico norteamericano, algo que no pudo hacer por todos los accidentes que tuvo y que finalmente está logrando las autorizaciones este año. Y en ese momento Shell se había aliado con la petrolera rusa Gazprom, y ahí fue donde fuimos a protestar, y ahí es donde se dio esta situación en la cual 30 activistas quedaron detenidos y acusados de crímenes que podían llevarlos a pasar 20 años en las cárceles rusas. Y bueno, por eso en ese momento se dio la celebración cuando fueron liberados, y bueno, finalmente ahora también estamos contentos porque bueno, se dio este fallo que reconoce el derecho a la protesta, no solo en los países, sino también en aguas internacionales. Claro, a eso iba mi pregunta, digamos, ¿Rusia actúa en teoría como damnificado por la nacionalidad de la compañía involucrada o porque se atribuyen la soberanía de esa parte del mar? Bueno, por las dos cosas. Ellos se atribuían eso porque había una zona de explotación económica exclusiva de ellos, pero lo que dice el fallo es que esa zona no implica que puedan tener la posibilidad de hacer cualquier cosa, como por ejemplo de tener un barco, tenerlo retenido. A ellos subieron al barco de Greenpeace, en realidad se descolgaron desde helicópteros a punta de ametralladora, estuvieron amenazando a la gente incomunicada durante 5 días, y después, bueno, no lo llevaron a Rusia, ahí donde lo sometieron a este juicio. Todo eso queda ahora demostrado que fue ilegal, y lo que estaba tratando de hacer el gobierno ruso y lo que hacen también algunos gobiernos es tratar de proteger a estas corporaciones petroleras, que son las que generaron que el Ártico se esté derritiendo, y que a partir de ese derretimiento del hielo puedan ir a sacar petróleo. Y bueno, estos gobiernos que funcionan protegiendo a las corporaciones petroleras en vez de proteger al reclamo de la gente que está pidiendo que se proteja el Ártico, algo que es necesario no solamente para la biodiversidad de la zona y para las comunidades que viven ahí, sino para todo el mundo, porque todo el clima del planeta depende del Ártico, que es como nuestro gran aire acondicionado. Claro, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver con una decisión tomada por el Tribunal del Mar, y también están esperando la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿es así? Claro, sí, también
hay varios fallos que estamos esperando y tienen que ver con esto, ¿no? Con el derecho que se está cercenando en muchos países de la protesta. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, también en la India, donde se está avanzando en la posibilidad de bloquear las protestas legítimas de las organizaciones como las nuestras, y esto lamentablemente está pasando en muchos países. Vos hablabas de cómo las democracias se van restringiendo y lamentablemente es un proceso que vemos en varios países, con lo cual estos fallos internacionales en donde se demuestra que la sociedad civil tiene el derecho y tiene la obligación también de protestar cuando ve estos atropellos puede ser contra la naturaleza en este caso, contra los derechos humanos o distintos tipos de atropellos. Tenemos derechos a protestar y eso es algo que hace mucho más fuerte las sociedades en todos los países. Claro. Estamos hablando con Hernán Nadal, que es coordinador de las campañas del Ártico de Greenpeace. Hernán, la última, que digamos, tanto Hernán como Camila, que fueron como las caras visibles del reclamo por ser los representantes, entre comillas, sí, los representantes argentinos de toda esta movida, volvieron al bajo perfil, ¿siguen participando activamente? Sí, Camila era voluntaria, sigue siendo voluntaria, está estudiando fotografía, y Hernán es parte de las tripulaciones de los barcos de Greenpeace. En este momento está en uno de los barcos, incluso él estuvo participando en otra protesta en Estados Unidos, porque uno de los barcos de Shell, que era el que supuestamente iba a hacer las tareas de rescate en caso de un accidente en el Ártico, sí, sufrió una avería y lo tuvieron, yendo para el Ártico, se le rompió el casco, así que lo tuvieron que llevar a arreglar en Portland, y sí, ahí fue donde se hizo una protesta y se sumaron muchas personas de distintas organizaciones de Estados Unidos para reclamarle a Obama, que es quien le dio el permiso finalmente, que les quite estos permisos. Así que Hernán sigue activo también, y bueno, ¿no? Y participando, sí, seguimos con esta idea de tratar de salvar el Ártico, así como logramos en los 90 que se genere un tratado para proteger la Antártida, también estamos buscando lo mismo para que se pueda proteger el Ártico, ¿no? Bien, para la gente que no lo sabe, digamos, este reclamo que involucra al Ártico, ¿cuál es la situación de la Antártida, que la tenemos como muy cerca nosotros? Bueno, la Antártida tiene una situación diferente. La diferencia principal es que la Antártida tiene un tratado que la protege. Hay una moratoria por 50 años de explotaciones industriales. No se pueden hacer explotaciones industriales, y todos los países que tienen reclamo de soberanía sobre la Antártida los han dejado de lado también a través de tratado. Eso es lo mismo que pedimos para el Ártico. Queremos que la zona que está alrededor del Polo Norte, que es una zona que aún no pertenece a ningún país, aunque hay varios países que están reclamando la soberanía, sí, sea considerada un santuario natural en donde se prohíban las exploraciones petroleras y las exploraciones pesqueras, que son las dos grandes industrias que van a ir a saquear los recursos que hay en el Ártico. Y como te decía antes, el Ártico es fundamental para todos porque funciona como un espejo que refleja la radiación solar y de esa manera mantiene frío al planeta. A medida que desaparece el Ártico, se produce un efecto que pasa a ser como una esponja que absorbe el calor y eso genera más cambio climático. Si a esto le sumamos un derrame de petróleo, las consecuencias podrían ser terribles, y es algo que los mismos expertos de la industria están reconociendo que va a pasar si se explota ahí. Y es lo que queremos evitar. Por eso ya desde que comenzamos la campaña hasta ahora, más de 7 millones de personas se sumaron. También los invitamos a que ustedes se sumen a través de www.salvaelartico.org. Ahí este movimiento de muchas personas y de muchas organizaciones está pidiendo a los líderes del mundo que tomen el toro por las astas y que finalmente toman la decisión de proteger el Ártico. Este año vamos a tener una reunión muy importante sobre cambio climático en Francia, donde los países del mundo tienen que ver cuáles van a ser sus políticas para reducir las emisiones de efecto invernadero, y quitar la posibilidad de explotar en el Ártico sería una muy buena decisión que iría en ese camino. Así que sobre eso estamos trabajando. Hernán, gracias por este rato que nos dedicaste. Muchas gracias, Horacio, y cualquiera que quiera entrar puede sumarse ahí en salvaelartico.org. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Hernán Nadal, coordinador de las campañas del Ártico de Greenpeace, explicándonos esta novedad que nos sorprendió a todos. Rusia deberá compensar a los activistas argentinos de Greenpeace, en realidad a todos los activistas que fueron detenidos, según el Tribunal del Mar, ilegalmente el día 18 de septiembre del 2013, cuando estaban arriba del buque Arctic Sunrise, intentando detener la actividad de una plataforma de la petrolera Gazprom. Estuvieron detenidos durante 2 meses y ahora el Tribunal del Mar determinó esta